¿Qué tal? Espero todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Hernández Jafet Osiris y soy alumno de la preparatoria 7 Ezequiel Chávez de la UNAM. Estoy en área 2 y hoy les voy a hablar sobre las propiedades de los fluidos como parte de un proyecto de la materia de física 4 área 2 del profesor o docente Ávila José Antonio Javier. Bueno, partiré diciéndoles que es un fluido. Estos son medios materiales continuos formados por sustancias en las que existe atracción débil entre sus partículas. Es debido a esto que cambian de forma sin que se produzcan en su interior fuerzas que tienden a restituir su configuración original, como si ocurre en el caso de los sólidos, que estos sí se pueden llegar a deformar. Los fluidos adoptan la forma del envase donde se estén depositados. Una de las propiedades clave para clasificar a los fluidos es la viscosidad. Esto se puede clasificar en fluidos newtonianos o de viscosidad constante, fluidos no newtonianos cuya viscosidad depende de su temperatura y la tensión constante que se les aplique, y fluidos perfectos o superfluidos que presentan una aparente ausencia de viscosidad. Bueno, para este punto recordemos que los líquidos y los gases son considerados fluidos. Muchas veces se habla de los fluidos ideales porque son más sencillos de estudiar y sí, bien no existen en la realidad, resultan una excelente aproximación. Los sólidos carecen de la propiedad elemental de fluir y por eso tienden a conservar su forma, ya que la atracción entre sus partículas es mucho más intensa, lo que permite que estén rígidos todo el tiempo y estos no sean tan maleables como un fluido. Los fluidos tienen características físicas elementales que definen y diferencian de otras formas de la materia, tales como deformabilidad infinita, quiere decir que sus moléculas siguen movimientos no acotados y entre todas ellas no existe una posición de equilibrio. Otra sería comprensibilidad. Es posible comprimir fluidos hasta cierto grado, o sea, hacerlos ocupar un volumen inferior al dado. Los gases son más comprensibles que los líquidos. Viscosidad. Se llama así a la tensión interna del fluido que se opone al movimiento, es decir, a la resistencia a desplazarse que ofrece un fluido y que es mucho mayor en los líquidos que en los gases. Un ejemplo de estos podría ser la miel, podría ser la brea. Hay muchos tipos de fluidos que tienen mayor viscosidad que otros. Y otro punto sería ausencia de memoria de forma. Los fluidos ocupan la forma del recipiente que los contiene, es decir, si se deforman no vuelven a la configuración original, por lo tanto carecen totalmente de elasticidad. Era lo que les comentaba en un momento. Un fluido va a adoptar la forma en el recipiente que esté, a diferencia de un sólido que si no cabe en un envase, no es posible poder meterlo sin destruirlo o modificarlo. Bueno, el segundo punto que voy a tomar son las propiedades termodinámicas o primarias. Son también llamadas primarias, son aquellas que tienen que ver con los niveles de energía en los fluidos, como la presión, medida en la que pascales en el sistema internacional. La presión es la proyección de la fuerza que un fluido ejerce perpendicularmente a una unidad de superficie. Un claro ejemplo de esto sería presión atmosférica o la presión de agua en el fondo oceánico. Densidad es una magnitud escalar que en general se mide en kilogramos por metro cúbico o gramos por centímetros cúbicos. Mide la cantidad de materia por volumen determinando la sustancia, independientemente del tamaño y de la masa. Otro sería la temperatura. Está relacionado con la cantidad de energía interna de un sistema termodinámico, un cuerpo, un fluido, etc. Y es directamente proporcional a la energía cinética promedio de sus partículas,
La temperatura puede medirse mediante el registro de calor que el sistema cede en su termómetro. Entalpía, simbolizado en física con la letra H, se define como la cantidad de energía que un sistema termodinámico determina e intercambia con su entorno, ya sea perdiendo o ganando calor a través de diferentes mecanismos, pero a presión constante. Entropía, se simboliza con la letra S. Consiste en el grado de desorden de los sistemas termodinámicos en equilibrio y describe el carácter irreversible de los procesos que sufren en un sistema aislado. La entropía jamás puede disminuir o permanece constante o aumenta. Calor específico. Es la cantidad de calor que una unidad de una sustancia requiere para incrementar su temperatura en una unidad. Dependiendo de las unidades usadas y de las escalas para medir temperatura, la unidad del calor específico puede ser Kelvin o Celsius. Por ejemplo, se representa con la letra C. Peso específico. Es la razón entre el peso de una cantidad de una sustancia y su volumen según el Sistema Internacional de Newtons por metro cúbico. Fuerza de cohesión. Las partículas de una sustancia se mantienen juntas por diversas fuerzas intermoleculares o de cohesión que impiden que cada una se vaya por su cuenta. Estas fuerzas son intensas en sólidos. Energía interna. Se trata de la sumatoria de la energía cinética total de las partículas que componen una sustancia junto con la energía potencial asociada a sus interacciones. Muy bien, quisiera abordar en el siguiente punto las propiedades de comportamiento específico o, como algunos la conocen, secundarias. Estas son muy típicas en el modo físico de comportamiento de los fluidos, por eso es importante que se aborden. La viscosidad se trata de una medida de la resistencia de fluidos de deformaciones, tensiones de tracción y movimiento. La viscosidad responde al hecho de que las partículas del fluido no se muevan todas a la misma velocidad, lo que produce choques entre ellas que retrasan el movimiento. Conductividad térmica representa la capacidad de transmisión de calor de los fluidos, o sea, de transferir la energía cinética de las partículas a otras adyacentes con las que está en contacto. Es importante que veamos las características para que sepamos nosotros cómo calificar un fluido y nos sea más fácil entender el tema. Por ejemplo, la tensión superficial sería la cantidad de energía necesaria para aumentar la superficie de un líquido por unidad de área, pero puede entenderse como la resistencia que presentan los fluidos. Sobre todo los líquidos, al aumentar su superficie, eso es lo que permite que algunos insectos caminen sobre el agua. Comprensibilidad. En la medida en la que puede disminuirse el volumen de un fluido al someterlo a una presión o compresión. Capilaridad. Vinculada con la tensión superficial de los fluidos y por lo tanto de su cohesión, es la capacidad de un fluido de subir o bajar por un tubo capilar, o sea que tanto moja un líquido. Esto puede verse fácilmente cuando sumergimos la punta de una servilleta seca en un líquido y observamos qué tan arriba se extiende la marcha del líquido sobre el papel con la fuerza de gravedad. Esto es decir que un líquido puede llegar a tener fuerza de gravedad, ya que sube el agua. Si pueden hacer este experimento desde su casa, tomando una servilleta seca y metiéndola en agua, lo que va a provocar que el agua se vaya subiendo constantemente y vaya manchando la servilleta. Coeficiente de difusión. Es la facilidad con la que un soluto específico se mueve en un disolvente. Dado, dependiendo del tamaño del soluto, la viscosidad del solvente, la temperatura de la mezcla y la naturaleza de la sustancia.
Bueno, ya que vimos todo esto, espero que con esto les haya quedado un poquito más claro sobre qué son las propiedades de cada uno de las propiedades de los fluidos y se les haga más fácil entender, ya que esto es un tema muy importante y sí o sí lo van a ver en la materia de física, ya sea que estén en quinto año o en sexto año. Es un tema que lo tienen que ver, ya que les va a ayudar mucho a futuro. Por mi parte esto sería todo y espero que se encuentren bien, que la pasen bien, sigan estudiando. Entrar a la UNAM es de las mejores cosas que les puede pasar y sigan adelante, Pumas, que sí se puede.